Noticias de última hora. Juez del contencioso electoral admite la demanda de Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa. El juez convocó a Noboa y Abad para una audiencia, el próximo 12 de septiembre. La demanda afecta también a Gabriela Sommerfeld, Esteban Torres y Diana Jacome. El juez electoral Fernando Muñoz admitió a trámite la demanda contra el presidente Daniel Noboa, presentada por su vicepresidenta, Verónica Abad, y convocó a las partes a una audiencia para el próximo 12 de septiembre. Abad demandó a Noboa por supuesta violencia política de género, que podría ser considerada como una infracción electoral muy grave y que puede conllevar una condena de destitución, multa y pérdida de los derechos políticos entre 2 y 4 años. En la admisión a trámite de la causa decidida por el juez Muñoz, cuyo fallo se difundió a través de varios medios digitales, se niega un pedido de auxilio judicial solicitado por Abad, debido a la falta de una fundamentación que demuestre la imposibilidad de acceso a la prueba pericial o documental. Tras admitir a trámite la causa, el juez Muñoz fijó el 12 de septiembre como la fecha para celebrar la audiencia única de pruebas y alegatos. La demanda de Abad, además del presidente Noboa, afecta también a la canciller, Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial Diana Jacome. Justamente, la asesora Diana Jacome presentó el pasado 15 de agosto una denuncia electoral contra la vicepresidenta Abad, por supuestamente tratar de usar la ley como una arma política contra el gobierno. Jacome pidió al Tribunal Contencioso Electoral, TCE, que suspenda los derechos políticos de Abad y le aplique una multa. El enfrentamiento entre Abad y Noboa, que viene desde hace algunos meses, se ha agudizado en los últimos días y coincide con la marcha del proceso electoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos del próximo 9 de febrero. Abad afronta también ante el TCE otra denuncia por una presunta infracción en las elecciones locales de 2023, cuando se presentaba como candidata a la alcaldía de Cuenca que, de confirmarse, le podría significar la pérdida de sus derechos políticos. Y Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral, admitió a trámite este sábado la demanda por violencia política de género presentada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente de la República, Daniel Noboa, el pasado 15 de agosto. Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral, le otorgó plazo a Abad para que aclare la denuncia que realizó al primer mandatario. Luego de que la vicepresidenta cumplió ese requerimiento, el magistrado admitió la demanda. Además, el juez electoral también fijó fecha y hora para la realización de la audiencia única de pruebas y alegatos. Esa diligencia está prevista para el 12 de septiembre a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del TCE en la capital. Seguimos con las noticias. Detienen al líder de las Águilas, alias Alan, y a militar que sería miembro del grupo delictivo. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional informó sobre la detención de Alan, alias Alan o alias AA, líder del grupo de delincuencia organizada Las Águilas y es miembro de los Choneros. En el operativo se detuvo a otras 30 personas, en la ciudad de Milagro, en la provincia costera de Guayas, este 24 de agosto de 2024. Lo hizo durante una narcofiesta. Alias Alan, conocido en Milagro como AA, el comandante o la firma, se encontraba en la penitenciaría del Litoral, hasta que ya el 15 de marzo salió debido a un régimen semiabierto. El Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, explicó que la autoridad judicial decidió que Arellano había cumplido con el 95% de la pena y que deberá presentarse los días 15 y 30 de cada mes ante la justicia. Además, la Fiscalía agregó que entre los aprehendidos figura Christopher Jesús, supuesto miembro activo de las Fuerzas Armadas, quien era parte del grupo Las Águilas. Las Águilas es una célula que se desprendió de los Choneros, pero que sigue siendo una de sus aliadas en la batalla contra los lobos y los tiguerones. Además, durante las detenciones las autoridades incautaron armas y municiones. La Fiscalía detalló que se formulará cargos en las próximas horas. Los detenidos son investigados por robo, extorsión, tráfico de drogas, entre otros delitos en el Cantón Milagro, detalló la Fiscalía. La Policía Nacional intervino en un domicilio donde estaba realizando una narcofiesta y está verificando donde se detuvo alias Alan, el cabecilla del GDO Los Águilas. Está puesto a órdenes de las autoridades competentes, hay armas de fuego, todavía está en proceso, esperemos que lleguen a audiencia y veamos cuántos se quedan detenidos. Arellano Garrido, también conocido en el mundo criminal como alias AA o La Firma, fue un cercano colaborador de Junior Roldán, alias JR, asesinado en Antioquía, Colombia, en mayo del 2023. Este había sido liberado recientemente tras cumplir el 95% de su condena bajo el régimen semiabierto del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores SNAI. Su salida de prisión generó controversia dado que alias Alan fue uno de los principales actores en una de las brutales masacres carcelarias ocurridas en 2021. En esa ocasión facilitó el ingreso de miembros de los Tiguerones y Lobos al pabellón 5, lo que resultó en una masacre de miembros de los Choneros. Seguimos con las noticias.
Fiscalía de Venezuela investiga penalmente al candidato opositor Edmundo González y lo cita para el 26 de agosto. La investigación contra González se da por presuntos delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público, entre otros, sostiene la Fiscalía de Venezuela. La Fiscalía de Venezuela citó al candidato opositor Edmundo González Urrutia, sobre quien pesa una investigación penal tras denunciar fraude en la elección presidencial del 28 de julio de 2024. La cita fue hecha para el lunes, 26 de agosto. La investigación contra González se da por presuntos delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público, entre otros, sostiene la Fiscalía de Venezuela. El organismo detalló, en su cuenta de Instagram, que la cita es el día 26 de agosto del 2024, a las 10, a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho. La boleta hace referencia a un sitio web en el que la oposición publicó copias de actas electorales que, asegura, prueban la derrota del presidente Nicolás Maduro, reelecto para un tercer mandato de 6 años. Seguimos con las noticias. Y la Policía Nacional realizó el lanzamiento de la campaña Zona Libre de Extorsión en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. El evento contó con la presencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien señaló que busca construir un entorno más seguro y libre de extorsión en varios puntos de la ciudad. Zona Libre de Extorsión es la campaña que la Policía Nacional desde ya implementa en el sector de Nueva Prosperina al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Esta busca combatir a las organizaciones criminales que amedrentan a los moradores del sector, principalmente por el delito de extorsión. Mónica Palencia llegó acompañada de los altos mandos de la Policía Nacional e informó que el plan de seguridad involucra de manera activa a la comunidad. Como esto es un tipo de delito que tiene que ver con la aproximación, seguimiento, delitos de oportunidad, tiene que ver con las situaciones de vida de cada uno de nosotros, los recorridos que hacemos. Muy importante que la ciudadanía se sienta muy conocedora de su entorno, de su barrio, del trayecto a su lugar de trabajo, que sea su cuidadora uno de otros, que todos estemos pendientes de todos. Entonces, la reconstrucción de un tejido social en donde se ha perdido la confianza es un factor fundamental. Este proyecto se trabajará por fases. De hecho, la semana pasada se dio inicio con la reorganización de la zona comercial de la entrada de la 8, controlando el comercio informal y con eso la venta ilegal de artículos, además de crear un centro de monitoreo para las acciones policiales y de esta manera romper la ilegalidad, generando un espacio más seguro. El desorden que quieren generar en este sector, pero justamente para eso estamos, para realizar estos operativos. Tenemos 2 personas detenidas. Tenemos 6 armas de fuego. Vemos que la característica es ir abandonando viviendas y que estas viviendas bodega para dejar armas. Tenemos una munición de un cohete Low, que eso ya es algo que no habíamos visto en otros lugares y ahí le vimos en la mesa de evidencias. Pero todos estos operativos de esta semana que hemos tenido grandes resultados es tendiente a generar el orden y la seguridad. Aquí justamente donde inicia el distrito Nueva Prosperina. Durante el recorrido, las autoridades manifestaron que este plan será desplegado en los distritos que forman parte de la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, ejecutando estrategias de participación ciudadana activas, inculcando una cultura de denuncia frente a los delitos de extorsión. Al finalizar el acto, las autoridades realizaron la colocación de la imagen oficial de este plan estratégico, que busca llegar a nivel nacional y donde los denunciantes podrán de manera fácil y anónima escanear un código QR, donde podrán proporcionar información de importancia para los agentes de la UNACE. Diana Salazar denuncia y dice: intentan sacarme de la fiscalía y debilitar los casos para generar impunidad. Diana Salazar: yo no me debo a la Asamblea, me debo al pueblo ecuatoriano. Diana Salazar denuncia que el juicio político en su contra es una retaliación del crimen organizado para debilitar la fiscalía. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se pronunció este viernes, 23 de agosto, en una entrevista con Ecuavisa, sobre el juicio político en su contra. Salazar expresó que no hay razones jurídicas o políticas que justifiquen su destitución y aseguró que el proceso responde a intereses políticos. Afirmó que su labor ha incomodado a sectores vinculados al crimen organizado. Hemos liderado la mayor lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que ha infiltrado a las instituciones públicas, a los políticos y algunos medios digitales, señaló la fiscal general Diana Salazar, este viernes, 23 de agosto del 2024. Además, indicó que la infiltración del crimen organizado en esas 3 aristas ha facilitado las acciones delictivas. Hemos demostrado cómo un partido político ha sido tocado por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Fiscalía está organizando la estrategia para responder a los supuestos incumplimientos de funciones, pero en los tribunales hemos demostrado la solidez de los casos. Intentan sacarme de la Fiscalía y debilitar los casos para generar impunidad, añadió la funcionaria.
El pasado lunes, 19 de agosto, la titular de la Fiscalía solicitó que se reactive el juicio político en su contra. De hecho, calificó ese proceso como un narcojuicio y dijo que está lista para asumirlo. La solicitud del juicio contra Salazar fue una solicitud del correísmo. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, suspendió el proceso del juicio político en contra de la fiscal luego que ella diera a conocer que afrontaba un embarazo de riesgo. Esta decisión fue informada a la Comisión de Fiscalización y se dejó en espera el proceso. He pedido la reactivación del narcojuicio por motivos de transparencia, luego de contar con el aval de mi médico, indicó la funcionaria durante una entrevista en el programa Contacto Directo. La fiscal no huye. Cumplí un reposo para precautelar la vida de mi hija. Ahora, con fuerzas renovadas, seguiré adelante. Somos una entidad que trabaja con casos sólidos que se sostienen en el tiempo, a diferencia de lo que intentan sostener en lo político, añadió. La fiscal aseguró que Wilman Terán, uno de los procesados en el caso Metástasis y expresidente de la Judicatura, está llevando a cabo una campaña dentro de la cárcel para evitar que otros procesados se acojan a un procedimiento abreviado, porque él manifiesta a viva voz que aún mantiene el control de la Corte Nacional de Justicia. Su objetivo sería que, con el tiempo, el caso quede en la impunidad. Dentro de esta trama de corrupción, una docena de procesados se acogieron al procedimiento abreviado y asumieron su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. De esa forma, recibieron una sentencia reducida. Incluso, algunos imputados firmaron una cooperación eficaz para entregar información a Fiscalía, que aporte a la investigación, por lo que sus penas fueron aún menores. Salazar dijo que la cooperación eficaz es una herramienta válida para luchar contra la criminalidad organizada, donde las personas que formaron parte del grupo entregan información relevante. Por otra parte, Diana Salazar aseguró que a la Fiscalía le preocupa las denuncias de corrupción en el sistema judicial. Estamos en investigación previa y esperamos obtener los resultados correspondientes. En más noticias. Denuncian al secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, por presunta usurpación de funciones. El asambleísta de la bancada del gobierno Xavier Jurado acudió a la Fiscalía General para denunciarlo por hacer declaraciones a nombre de la Asamblea. Una denuncia por presunta usurpación de funciones se presentó en contra del secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz Hidalgo, por expresar su rechazo a los resultados de una acción de protección impulsada por militantes del gobierno nacional para reactivar 3 juicios políticos que se archivaron. El asambleísta adherido a la bancada del gobierno, Acción Democrática Nacional, Xavier Jurado informó, este 23 de agosto de 2024, que presentó a la Fiscalía General del Estado una denuncia por los presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas y por falsificación y uso de documento falso contemplados en el Código Orgánico Integral Penal. El legislador acusó a Muñoz de haber hecho declaraciones públicas con una postura institucional de la Asamblea, lo que carece de sentido y legitimidad, dice un comunicado publicado en sus redes sociales. Sobre la segunda acusación, Jurado explicó que hay evidencia de una clara falta de prolijidad en el ejercicio de sus funciones debido a que varias leyes aprobadas por el Pleno no han sido publicadas en el registro oficial y para corregirlo se han presentado varias fe de erratas, lo cual es ilegal. La denuncia por presunta usurpación de funciones se debería a que este 22 de agosto de 2024 Muñoz anunció en una declaración de prensa que la función legislativa no acataría una resolución judicial que dispone reactivar 3 juicios políticos que se archivaron en la Comisión de Fiscalización, de mayoría del correísmo, debido a que varios legisladores que apoyaron los procesos retiraron sus firmas. La asambleísta de ADN Inés Alarcón Bueno recurrió a una acción de protección para que se dejen sin efecto las resoluciones de la comisión que, el 1 de julio pasado, archivó los juicios políticos de los exministros del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública, Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas, y Andrea Montalvo, que fue titular de la Cenecit. Seguimos con las noticias. El lingote de oro alcanzó un precio récord al situarse en $1 millón. Según analistas económicos, esto obedece al temor de recesión en Estados Unidos y a problemas geopolíticos mundiales. Los precios del oro al contado se han disparado más del 20% en lo que va del año, siendo así que la cotización del oro alcanzó un récord histórico a más de $2.500 la onza Troy, dejando al lingote de oro que pesa normalmente 400 onzas Troy, con un precio de más de $1 millón por primera vez en su historia. Según analistas económicos, esto se debe a los conflictos geopolíticos globales y a una posible recesión en Estados Unidos. Los indicadores de empleabilidad de Estados Unidos no son los que se esperaban. Y esos son algunos indicadores que empiezan a decir, bueno, puede estar Estados Unidos en recesión. De ahí que cuando hay signos de una recesión económica, los bancos centrales usan estrategias de reducir tasas de interés para dinamizar el consumo. Aquellos que tenían instrumentos financieros en dólares ganando intereses van a decir, ya no me resulta tan atractivo y voy a buscar otros activos, y ahí justamente aparece el oro. La demanda de este metal por parte de los bancos
bancos centrales durante este segundo trimestre del año fue de más de 400 toneladas. Para joyeros, el aumento del precio del lingote de oro es una mala noticia, pues los precios altos se suman a la cantidad de trámites que ya deben cumplir para adquirir este metal. Incrementa tanto el valor del oro como el valor ya final por el tema de la incrementación de la logística, del producto, de la fabricación. Derivando esto a que los precios suban y que cada vez menos personas puedan adquirir una joya hecha a partir de oro. Ya con este incremento puede subir a 3.500, 3.500, que ya va a decir, bueno, ¿sabes qué? Prefiero no hacerlo, me voy por otra opción. Lo cierto es que el precio del oro, según analistas, está lejos de disminuir. Por lo contrario, se prevé que este siga subiendo hasta llegar a 3.000 la onza Troy para fin de año. La defensa de Jorge Glass pide en apelación de habeas corpus cambio de cárcel o medida alternativa a la prisión preventiva. El exvicepresidente afirma que debería estar muerto. Desde el 6 de abril pasado, el exvicepresidente Jorge Glass se encuentra internado en la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil. Mediante un habeas corpus correctivo, la defensa del exvicepresidente Jorge Glass busca que, en apelación, se le conceda una medida alternativa a la prisión preventiva para que pueda salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, en donde se encuentra cumpliendo una pena unificada de 8 años de prisión por 2 delitos de corrupción, para poder hacerse atender de sus dolencias físicas y psicológicas. La mañana de este viernes, 23 de agosto, se realizó en Guayaquil la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia del juez Patricio Vidal, con la que se negó el habeas corpus solicitado por Karen Gómez a favor del líder correísta, condenado en los casos Odebrecht, por asociación ilícita, y sobornos 2012 a 2016, por cohecho pasivo agravado. La diligencia duró casi 4 horas y se inició con la aclaración del presidente del Tribunal de Apelación, Jorge Alejandro Lindau, de que esta audiencia no es vinculante, pues el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que las acciones constitucionales que vienen por apelación, como en este caso, se resolverán en mérito de los autos, sin mediar audiencia. Esta diligencia se estableció a pedido de la parte accionante y para evitar que se alegue una falta de defensa. Además del juez Jorge Alejandro Lindau, el Tribunal de Apelación de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte del Guayas se integró con Nancy Ivette Vera y Carlos Miguel Pinto. Para apoyar a Jorge Glass como amicus curiae participaron 4 personas, mientras que desde el lado accionado se presentaron los abogados del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, de la Cárcel La Roca, del Ministerio de Salud y la Procuraduría General del Estado. La defensa de Glass, Andrés Villegas, señaló que la apelación llega debido a que el juez de primer nivel no resguardó el objeto de tutela, que era el derecho a la salud, y en su lugar violentó el derecho a la debida fundamentación o motivación, entregando un fallo contradictorio, incoherente, que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Según él, 2 eran los hechos que debían ser verificados por el juez Vidal: si desde el encierro en La Roca el exvicepresidente Glass ha sufrido deterioro o no de su salud física y psiquiátrica, y, segundo, verificar si en La Roca existen las condiciones idóneas para superar esa precaria salud. Las defensas de las entidades públicas accionadas rechazaron los argumentos planteados por la defensa de Glass y aclararon que el privado de la libertad ha mantenido en todo momento atención médica para sus problemas físicos y psicológicos. Diego Ochoa, en representación de las autoridades de La Roca, dijo que Jorge Glass ha recibido 79 atenciones médicas dentro del centro carcelario desde el 6 de abril hasta el 2 de julio últimos, 32 atenciones de médicos generales, 24 atenciones de médicos familiares, 12 atenciones de psicólogos, 1 atención en cardiología, 1 atención en neurología, 2 atenciones de psiquiatría, 1 atención de nutrición, 2 atenciones de reumatología, 1 atención de gastroenterología, 1 atención de urología y 1 de medicina interna. Además, en referencia a la prueba nueva ingresada en el proceso de habeas corpus por la defensa de Glass, sobre que habrían ingresado a La Roca 500 pastillas de un sedante para que el procesado las consuma entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre de 2024, Ochoa dijo que no se debe confundir el ingreso de un medicamento con la dosificación que se le dará al privado de la libertad de acuerdo con la receta médica existente y bajo vigilancia del grupo de médicos autorizados. De otra parte, Catherine Mazón, abogada del director del SNAI, defendió el fallo de primera instancia que negó el habeas corpus y aclaró que la cifra de atenciones médicas para Jorge Glass al día de hoy alcanzarían las 99. Desde su óptica, el accionante estaba desnaturalizando la garantía constitucional, ya que mediante ella la defensa de Glass busca que se reforme una medida de prisión preventiva dictada por un juez penal y se define una medida alternativa y, además, se quiere que se le cambie de la cárcel La Roca a la cárcel 4, en Quito, potestad propia del SNAI. Glass, por vía telemática desde La Roca, pidió ser escuchado y el juez ponente le dio 10 minutos para hacerlo. Arrancó diciendo que sería puntual, pero que le disculpen por cualquier falta de coordinación, pues hace pocos días le aumentaron la dosis de ansiolíticos y antipsicóticos. Dado que el Ministerio de Salud Pública por decisiones políticas del gobierno no me atiende, insistió, la única alternativa que ve viable es que a él se le pueda conceder una medida sustitutiva a la prisión preventiva, para en libertad hacerse atender con sus médicos privados en psiquiatría, psicología y en otras especialidades. Plantea que el arresto domiciliario con vigilancia policial lo realice en la casa de su madre en Guayaquil.
Luego de 3 horas de audiencia, el presidente de la sala de apelación dio por cerrada esta etapa y dijo que entrarían a analizar lo existente en el proceso y también lo expuesto en audiencia. La sentencia será remitida por escrito y se la notificará en cada uno de los casilleros judiciales de los sujetos procesales que han intervenido en el habeas corpus correctivo. Seguimos con las noticias.